Últimamente, todas las mañanas hay una pequeña chispa en el aire. Una sensación que no había tenido en años. Me encuentro de pie frente al ventanal, con el corazón acelerado esperándolo. A mi edad, uno pensaría que debería saber que no debo dejar que un hombre, que tiene la mitad de mi edad, me altere tanto. Pero aquí estamos. Es como si hubiera despertado algo feroz dentro de mí. Mi nombre es Laura. Tengo 53 años. Estoy casada con un hombre maravilloso llamado Richard. Vivimos en una hermosa casa en Buffalo, Nueva York, rodeada de exuberantes jardines que requieren cuidado constante. El trabajo de Richard lo lleva a salir de la ciudad con frecuencia, dejándome sola durante días. Fue en esas largas y silenciosas horas cuando noté al jardinero por primera vez. Su nombre es Ryan. Es joven. Tiene 25, tal vez 26 años como mucho, con una figura atlética y delgada que se acentúa con la forma en que sus músculos se mueven y se contraen mientras corta los setos o siega el césped. Hay algo casi hipnótico en verlo trabajar, en la facilidad con la que maneja las herramientas pesadas, en cómo su piel brilla bajo el sol. Es como si fuera una especie de artista, moldeando la vegetación indómita en líneas y curvas perfectas. Al principio, pensé que era solo un capricho inofensivo, una fantasía pasajera de una ama de casa aburrida. Después de todo, ¿quién no disfrutaría un poco de atractivo visual de vez en cuando? Pero con el tiempo, me encontré quedándome más tiempo junto a la ventana, sintiendo que el deseo de estar más cerca de él crecía más de lo que podía imaginar. Entonces, un día, en un impulso, decidí actuar. Mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo, la casa estaba vacía, y sentí un repentino arranque de audacia. Esperé hasta que él estaba trabajando en los arbustos cerca de la casa, y luego bajé y salí al porche. ¿Te gustaría algo de beber?, le pregunté. Se giró sorprendido, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez. Eran de un marrón profundo y cálido, como tierra fértil. No, gracias, señora, dijo con una sonrisa educada. Era más joven de lo que había pensado. Su cabello era oscuro y rizado, húmedo por el sudor, y sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo. Por favor, llámame Laura, dije, devolviéndole la sonrisa. Insisto, hace calor aquí afuera. No quiero que te desmayes por un golpe de calor. En mi jardín, él vaciló por un momento y luego asintió. Está bien, gracias. Soy Ryan. Por cierto, entré a la casa y le serví un vaso de limonada con las manos temblorosas. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura, pero no podía detenerme. Quería estar cerca de él, hablarle, saber más de él. Le llevé el vaso y él lo bebió agradecido, su manzana de Adán subiendo y bajando mientras tragaba. Observé cómo tomaba un sorbo y una gota le resbaló por la barbilla. La limpió con el dorso de la mano, sonriéndome. Gracias, dijo devolviéndome el vaso vacío. ¿Quieres más?, pregunté ansiosa por prolongar nuestra interacción. Sacudió la cabeza. No, gracias. Debería volver al trabajo. Asentí, tratando de ocultar mi decepción. De acuerdo, pero si cambias de opinión, avísame. No era solo que fuera joven y atractivo. Había algo en su gentileza, en su respeto silencioso que me atraía. Observé cómo bebía la limonada, bajando la mirada cada vez que lo miraba directamente, como si no pudiera sostener mi mirada. Y eso me gustaba. Me gustaba la forma en que parecía casi tímido. Él me sonrió una sonrisa cálida y genuina que hizo que mi corazón palpitara. Lo haré. Gracias otra vez. Regresé adentro con la mente acelerada. Me sentía como una adolescente otra vez, emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Era una sensación que no había experimentado en décadas y era embriagadora. Desde ese día, se convirtió en un pequeño ritual. Cada vez que Richard estaba fuera, le ofrecía a Ryan una bebida o un tentempié, y charlábamos,
Él me contaba sobre su amor por la jardinería, algo que había aprendido de su abuelo. Yo compartía historias de mi juventud, de viajes y sueños que ahora parecían un recuerdo lejano. Parecía algo inocente e incluso amistoso, pero había una tensión subyacente, un deseo latente que burbujeaba justo bajo la superficie. Una noche, después de una de nuestras charlas, me miré en el espejo y casi no reconocía a la mujer que veía. Mis ojos brillaban de una manera que no lo hacían en años, y mis mejillas estaban sonrojadas. Me sentía viva, energizada por la posibilidad de que tal vez este joven me viera como algo más que una amable señora que ofrecía limonada. Pero sabía que estaba mal. Estaba casada. Por Dios, tenía hijos, una vida, una reputación que proteger, y él era tan joven que era ridículo. Una locura, pero no podía detenerme. Me sentía atraída hacia él, incapaz de resistir su encanto. Entonces, Richard regresó de su viaje de negocios y todo cambió. Ryan seguía viniendo a cuidar el jardín, pero ya no podía invitarlo a Criath hasta entrar. Tenía que conformarme con mirarlo desde la distancia, con el corazón dolido por un deseo que no quería admitir. Después de un mes de esperar a que Richard se fuera otra vez, descubrí que su horario había cambiado y ahora pasaba más tiempo en casa. Mi frustración creció. Extrañaba esos pequeños momentos de conexión con Ryan, la forma en que sus ojos se iluminaban al verme. Extrañaba la emoción de imaginar qué podría pasar si empujaba los límites un poco más. Mi esposo no mostraba señales de salir de la ciudad nuevamente. Su trabajo lo mantenía firmemente arraigado en Buffalo. Me encontraba inquieta, ansiosa, desesperada por otra oportunidad de estar a solas con Ryan. Lo observaba cada mañana desde la ventana, y mi deseo crecía con cada día que pasaba. Me sorprendía soñando despierta con él, con la forma en que se movía, el sonido de su risa, la amabilidad en su mirada. Una mañana, mientras lo miraba desde la ventana, mi corazón se hundió al notar una expresión de desilusión en sus ojos. Miró hacia la casa, dejando que su mirada se detuviera por un momento antes de volver a su trabajo. Debió pensar que había perdido el interés. Ya no me importaba ese pensamiento. Hizo que algo se rompiera dentro de mí. No podía dejar que pensara eso. Tenía su número anotado en un pedazo de papel que guardaba oculto en mi joyero. Me lo había dado una tarde, después de que comenté sobre una planta rara en mi jardín que requería cuidados especiales. «Si alguna vez necesitas ayuda con ella, solo llámame», había dicho. Sabía que era una excusa, una forma de mantenernos conectados. Ahora que nuestros almuerzos habían terminado, me aferré a ese pequeño fragmento de él como si fuera un salvavidas. Para entonces, me di cuenta de que esperar a que mi esposo se fuera de viaje era inútil. Él estaba aquí para quedarse, y yo me estaba volviendo desesperada. Necesitaba ver a Ryan, estar con él. Ya no podía esperar más. Una noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposo que roncaba, tomé una decisión. Me deslicé con fuerza y bajé a la sala. Saqué el pedazo de papel de mi joyero con las manos temblorosas mientras marcaba el número de Ryan. «Hola». La voz de Ryan sonaba somnolienta, una mezcla de confusión y preocupación. «Soy yo, Laura». Mi voz era apenas un susurro. «Espero no molestarla, señora». «Está todo bien». Reuní todo el valor que me quedaba y murmuré. «En 10 minutos». Colgué con el corazón desbocado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si Richard se despertaba y nos encontraba y pensaba que estaba loca? Pero ya no podía echarme atrás. Fui a la habitación de invitados y saqué un vestido que no había usado en años, una tela suave y fluida que me favorecía. Me miré en el espejo, ajustando mi cabello, alisando arrugas imaginarias. No era mujer joven, pero aún tenía algo que ofrecer. Me mantenía en forma, practicaba yoga regularmente,
No me avergonzaba de cómo me veía. No esta noche. Cuando sonó el timbre, casi salté del susto, respirando hondo. Abrí la puerta y encontré a Ryan allí, luciendo nervioso y un poco desaliñado. Vestía una simple camiseta y jeans, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Entró. Susurré apartándome para dejarlo pasar. Él dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien saltara para atraparlo. ¿Está su esposo dormido? Lo tranquilicé. No te preocupes, no lo despertaremos. Asintió lentamente y entró, con los ojos explorando el pasillo tenuemente iluminado. Lo llevé a la habitación de invitados. Se quedó de pie torpemente junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. «Señora Laura», lo interrumpí con suavidad. «Por favor, llámame Laura». «Laura», repitió él en voz baja. «¿Qué está pasando?» Respiré profundamente, sintiendo cómo mis nervios volvían a dispararse. Esto no era como ofrecerle limonada en el jardín. Esto era algo completamente diferente. Di un paso hacia él y él se tensó, bajando la mirada al suelo. «Solo quería verte», dije suavemente. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos y lo extrañaba. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y vi confusión allí, incertidumbre, pero también había algo más, algo que me dejó sin aliento. Curiosidad, quizás, o era un reflejo de mi propio deseo. Yo también lo extrañé, admitió. Su voz apenas audible, sus palabras enviaron un cálido escalofrío por mi cuerpo, y di otro paso hacia adelante. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas de barba en su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. «Ryan», murmuré. Extendí la mano para tocar su brazo. Él se sobresaltó ligeramente, pero no se apartó. «Eres un joven tan amable y dulce. Has hecho mis días mucho más brillantes solo con estar cerca». Él tragó saliva, su mirada fija en mi mano mientras descansaba sobre su brazo. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señora Laura». Ryan susurró. «¿Alguna vez has estado con una mujer antes?» Sus ojos se abrieron de par en par y vi la respuesta en su rostro antes de que siquiera hablara. Cambió de peso incómodamente y sus mejillas se sonrojaron profundamente. La expresión en sus ojos era una que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de vulnerabilidad y una honestidad desarmadora. «No, señora. Quiero decir, Laura», tartamudeó, bajando la mirada al suelo. «No, no realmente». Algo dentro de mí se suavizó, una sensación dulce y dolorosa extendiéndose por mi pecho. Tan joven, tan inexperto, y allí estaba yo, de pie frente a él, como una tentadora salida de un cuento, ofreciéndole algo que probablemente ni siquiera se había atrevido a soñar. «Ryan», murmuró, estando nervioso. «Solo quiero que te sientas cómodo. Si quieres irte, lo entenderé». Tragó saliva con fuerza, su garganta moviéndose visiblemente, pero en lugar de retroceder, negó lentamente con la cabeza. «No, no quiero irme», susurró. «No sé muy bien lo que estoy haciendo, pero no quiero irme». Mi corazón dio un vuelco. Le di una sonrisa suave y tranquilizadora y di un pequeño paso hacia atrás, dándole un poco más de espacio. Podía sentir sus nervios, cómo su cuerpo estaba tenso, como si esperara algo inesperado. Se veía tan fuera de lugar en esa habitación suavemente iluminada, como un niño perdido en lugar del hombre fuerte y capaz que había admirado durante semanas. «Solo sentémonos y hablemos un rato, ¿de acuerdo?», sugerí con delicadeza, señalando el pequeño sofá junto a la ventana. «No tenemos que apresurarnos con nada. Solo quiero conocerte mejor». Asintió, sus hombros relajándose apenas un poco. Nos movimos hacia el sofá y me senté primero,
alisando mi vestido sobre mis rodillas. Él me siguió, sentándose en el borde del cojín con la postura rígida. Entonces, dime, comencé suavemente, girándome hacia él. Mientras hablábamos, podía ver cómo la tensión lentamente desaparecía de su cuerpo, cómo sus hombros se relajaban y su sonrisa se volvía más genuina. Había un brillo en sus ojos, ahora una luz que antes no estaba ahí. Y mientras la conversación se calmaba, noté cómo su mirada seguía desviándose hacia mí, hacia el escote de mi vestido. Miraba y luego apartaba la vista rápidamente, sus mejillas oscureciéndose. ¿Te parezco atractiva? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de implicaciones no dichas. Me miró fijamente, sus ojos abiertos con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Yo luchaba por encontrar las palabras, su garganta trabajando furiosamente mientras intentaba formar una respuesta coherente. Finalmente, se rindió y asintió, su rostro enrojeciendo. Sí, susurró con voz ronca. Sí, me lo pareces. Un calor agradable se extendió por mí al escuchar su confesión y sentí una repentina oleada de valentía. Me incliné un poco más hacia él. Gracias, murmuró. Sus dedos eran callosos y fuertes. Laura, yo susé. Se detuvo, sus ojos buscando algo en los míos. Reafirmación, permiso. No estaba segura. No quiero hacer nada mal. Mi corazón se ablanda y le di un apretón suave a su mano. No estás haciendo nada mal, Ryan. Te lo prometo. Solo quiero que te sientas bien. Su mirada se fijó en nuestras manos y vi cómo sus dedos se apretaban alrededor de los míos, como si se aferraran a su vida. Nunca me había sentido así antes. Admitió la vulnerabilidad cruda en su voz. Me tomó por sorpresa y sentí una punzada de algo profundo y desconocido. No era solo una mujer mayor buscando a un hombre más joven. Yo era necesaria, y en ese momento me di cuenta de que tal vez él me necesitaba tanto como yo a él. Y entonces me encontré inclinada, un poco más cerca, sintiendo una conexión entre nosotros. Él se quedó helado, conteniendo la respiración, pero luego lentamente comenzó a responder. Me aparté solo un poco. Está bien. Esto, susurré. Él asintió, sus ojos oscuros con algo que no pude descifrar del todo. Sí, respiró. Por favor, no pares. Así que no lo hice. Él temblaba, sus manos flotando inciertas a los lados antes que finalmente, con cautela, me envolviera en sus brazos. El tiempo pareció detenerse, cada segundo extendiéndose hasta la eternidad mientras nos explorábamos. ¿Alguna vez me mirarías así? Levanté una mano, apartando un mechón de cabello de su frente. Pues lo hago, susurré. Y quiero demostrártelo, si me lo permites. Él tragó saliva, mirándome con timidez, y entonces, con un lento y deliberado asentimiento, susurró. Yo también quiero eso. Con una sonrisa, tomé su mano y lo llevé hacia la cama de la habitación de invitados. Era casi surrealista la forma en que todo parecía suspendido en el tiempo. Él me miró hacia abajo, la incertidumbre luchando con la necesidad en sus ojos. «Está bien, Ryan», susurré, manteniendo mi voz calmada y tranquilizadora. «¿Has hecho esto antes?» «No», preguntó suavemente, sin querer abrumar. Parecía mucho más vulnerable ahora, de pie aquí en mi habitación de invitados. Sacudió la cabeza lentamente con una sonrisa melancólica asomándose en sus labios. «No quiero decir, no de esta manera». Su mirada ardía al encontrarse con la mía. Y entonces, como si una barrera invisible finalmente se hubiera roto, lo dejé con calma, tomándome mi tiempo para ayudarlo a entrar en el momento. Me observaba con los ojos abiertos y llenos de confianza. Había una dulzura en su vacilación, una ternura que me hacía querer abrazarlo y asegurarle que todo iba a estar bien. «Solo sigue mi guía», murmuré.
Nos movimos juntos, lentamente explorando, aprendiendo el ritmo del otro. Toda la experiencia se sentía como un descubrimiento nuevo, un secreto compartido solo entre los dos. Él aprendió rápido, su confianza creciendo con cada pequeño éxito. Y cuando finalmente se dejó llevar, cuando cedió a las emociones que lo invadían, fue como ver romperse una presa. La incertidumbre se desvaneció, reemplazada por algo intenso y abrumador. «Laura», susurró con voz ronca y llena de asombro. «Esto nunca lo pensé». «Yo tampoco», susurré de vuelta. «Pero aquí estamos». La noche se alargó, cada momento fundiéndose en el siguiente. Nos perdimos el uno en el otro. Nuestros movimientos eran lentos y deliberados y, cuando todo terminó, cuando finalmente yacimos lado a lado, sentí como una extraña sensación de plenitud se asentaba en mí. Volteé la cabeza para mirarlo, y mi pecho se apretó al ver su rostro enrojecido y la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios. Pero por mucho que quisiera quedarme en ese momento, la realidad empezó a hacerse presente. El reloj en la mesita de noche me indicó que era tarde, peligrosamente tarde. No podía arriesgarme a que mi esposo se despertara y encontrara a Ryan aquí. Por mucho que me importara él, por mucho que quisiera saborear esta nueva conexión, sabía que teníamos que ser cuidadosos. Con un suspiro resignado, me incorporé, apoyándome en un codo para mirarlo. «Creo que deberías irte», prometí. «Prometo que esto no es un adiós. Nos veremos de nuevo. Solo necesito ser cuidadosa». Él me miró durante un largo momento y luego, con una pequeña sonrisa resignada, asintió. «Está bien. Lo entiendo». Nos deshicimos del abrazo lentamente, a regañadientes. Cuando estuvo listo, lo acompañé a la puerta trasera, caminando con pasos ligeros y silenciosos. Él se giró hacia mí una última vez, con los ojos llenos de palabras que no se atrevió a decir. «Gracias, Laura», susurró su voz cargada de emoción. Sonreí suavemente. «No, Ryan. Gracias a ti por hacerme sentir viva de nuevo». Con eso lo empujé suavemente hacia la puerta. Lo observé desaparecer en la oscuridad y cerré la puerta con cuidado mientras me quedaba allí. Mi mente zumbaba con una mezcla de emociones. Culpa, alivio, emoción. Pero también había una extraña calma asentándose en mí. Por primera vez en años, sentí una renovada energía y propósito. Era como si una parte de mí que había estado dormida ahora estuviera despierta. Era un error, por supuesto, pero no podía negar la satisfacción que sentía. Con pasos silenciosos, regresé al dormitorio y me deslicé bajo las sábanas junto a mi esposo, que seguía profundamente dormido, su rostro tranquilo sin imperturbable. Lo miré y un familiar sentimiento de afecto se asentó en mí, pero ahora se sentía diferente, distante, casi desapegado. Seguía cuidando de él profundamente, pero esa noche había entregado una parte de mí a alguien más. Me giré hacia un lado, mirando el techo. La casa estaba envuelta en silencio, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Los pensamientos de Ryan se repetían en mi cabeza. Su ternura, su inseguridad, su entusiasmo acurrucándome bajo las sábanas. Cerré los ojos y dejé que las emociones me inundaran. Sabía que lo que había hecho era una traición, un secreto que tendría que cargar sola, pero también sabía que de alguna manera inexplicable me había hecho sentir más conectada conmigo misma de lo que había estado en mucho, mucho tiempo. Con un suave suspiro, me dejé llevar por el sueño, con una pequeña sonrisa en los labios. No sabía lo que el futuro me deparaba, o si alguna vez me atrevería a cruzar caminos con Ryan de esa manera nuevamente. Pero por ahora estaba satisfecha. Por primera vez en años, sentí una chispa de vida encenderse dentro de mí. Y eso, para bien o para mal, era suficiente.